Hola amigos, este es un nuevo tutorial. Eh, Voy a enseñar algunas cosas sobre la PlayStation 3. Eh, Me perdonarán por la voz, pero en este momento tengo un problemita en la garganta. Entonces espero que entiendan todo lo que les voy a decir. Estos son como algunos tips de la PlayStation para que la puedan reparar o mejorar. Ok, aquí ya tengo una PlayStation 3, modelo SwitchCat 01. De tipo FAT. Eh, Aquí ya tengo desbaratada una. Esta es la fuente de la PlayStation, como pueden ver. A esta PlayStation le hice una modificación, le puse un extractor a este lado. El extractor está metiendo aire, o sea que hace flujo hacia allá. Toma aire de afuera y lo mete aquí adentro, a este compartimiento y el compartimiento de la parte de abajo. El extractor original del Play está funcionando perfectamente. Entonces la idea es aumentar el flujo de aire frío dentro del PlayStation para que no se caliente tanto. Ok. En esta PlayStation yo le quité la unidad de Blu-ray y está funcionando sin la unidad de Blu-ray. Ok. Este extractor funciona con una tensión de voltaje directo de 12 voltios. ¿De dónde sacamos los 12 voltios? Resulta que estas fuentes generan un suministro cuando se le envía una señal a la PlayStation de encendido de 12 voltios para que trabaje toda la unidad. Aquí lo podemos ver, aquí dice, no sé si se alcanza a leer ahí, 12 voltios, 2.25.21.5 amperios y una tensión de 5 voltios de 0.6 amperios. Esa es la tensión que sale por acá, para darle energía a la parte de señal de encendido. Yo le puse un cable directamente. La tensión de 12 voltios sale por acá, positivo y negativo. Deben revisar muy bien cuál es el positivo y cuál es el negativo de entre estos dos cables. Yo lo que hice fue desbaratar la fuente y le soldé los dos cables, positivo y negativo, para poder alimentar el extractor, de manera que cuando yo le doy encendido a la PlayStation se enciende el extractor, cuando lo apago se apaga el extractor. Eh, También lo podemos hacer para no desbaratar todo, sencillamente colgamos los cables aquí y cuando bajamos la fuente ellos quedan aprisionados y listo. Lo quise hacer así porque me pareció mucho mejor, pero igual ustedes también lo pueden hacer como quieran. De todas maneras, internamente esto está soldado. Listo. Voy a proceder a armar nuevamente mi PlayStation. Solamente les quería mostrar eso para que se dieran cuenta cómo se podría hacer. Listo. La intención de este tutorial es mostrar muchas fallas que se presentan a la hora de manipular nuestra PlayStation cuando queda con luces rojas. Cuando queremos, ¿por qué se ponen en luces rojas? Las luces rojas es algo que pasa en todas las consolas de videojuegos porque al generar el movimiento de tantos píxeles en una consola de videojuegos, lo que se genera es calor en estas dos piezas. Estas dos piezas son el procesador y la aceleradora gráfica. Todas las aceleradoras gráficas, al mover gran cantidad de datos o información de color, texturas, se empiezan a calentar cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene un chip. Esos chips se sobrecalientan y ellos están soldados con unos balines o esferas de cierta cantidad de plomo y estaño. Entonces, al sobrepasar la temperatura y el tiempo, esos, esos balines se van soltando, pierden adherencia hacia la placa y el chip, y lo que hacen es que se sueltan y empiezan a botar errores de luces rojas, luces amarillas en cualquier tipo de consola. Eh, lo que hacemos con esto es aumentar el flujo de aire. Al aumentar el flujo de aire, pues obviamente se va a refrigerar mucho mejor nuestra PlayStation y su tiempo de vida va a ser un poco más largo. Bueno,
Otra de las cositas con las que yo me encontré cuando intenté actualizar mi PlayStation fue que al tratar de salir de una versión CFW que no me permitía trabajar con la PlayStation, eh, lo que hice fue actualizarme demasiado. Como les dijera yo, pues obviamente no quería desbaratar mi PlayStation y me encontraba en una versión demasiado, como les dijera yo, demasiado alta. Digamos que estaba en la versión 4.82 CFW y quería bajar a la versión 3.55 porque me gustaba mucho la versión 4.31 CFW. Entonces, ¿qué error cometí? Bueno, cuando estaba en la versión 4.82 CFW, pues lo que hice para bajar fue utilizar la versión 4.99 que se encuentra en internet. Al bajar a la versión 4.99 no me dejaba hacer muchas cosas y tuve un problema de que no me dejaba jugar en la consola si la unidad de Blu-ray estaba rota. Lamentablemente la unidad de Blu-ray estaba dañada, entonces no podía trabajar con mi consola. Porque ese daño, la verdad no sé, estaba funcionando, pues se lo llevé a alguien para que me le hiciera un arreglo de reval en lo que yo le digo las esferas, pero tal vez me le hicieron el cambiazo o algo pasó y quedó así. Bueno, vamos a arreglarlo. De todas maneras, hay cosas que uno no puede hacer porque el revaling se realiza por infrarrojo, láser o se hace con aire caliente. Lo ideal es con láser para que solamente se caliente la pieza. Con aire caliente, el problema es que cuando empezamos a circular aire caliente en un punto, el aire se disipa hacia los lados y calienta las demás piezas que se encuentran en la tarjeta. Bueno, sigamos hablando un poco más sobre esto. Tuve el problema de la unidad de Blu-ray rota y después intenté regresar de la 499 a la 482 o similar. Definitivamente no se pudo, no me dejaba, me botaba error, decía que esa versión no era compatible y que tenía que utilizar una versión superior o igual a la 499, cosa que no podía encontrar. Buscando por internet encontré en Mira la Tijera que había una versión que era la 9,99. Pasé a esa versión 9,99. Esa sí me la dejó porque era superior a la 499. Y ahí sí pude pasar. Pero ¿qué pasó? Seguía con problemas. No me dejaba por el Bluetooth. ¿Por qué? Por la unidad de Blu-ray. Entonces traté de regresar a una versión que me sirviera. ¿Qué tuve que hacer? Hice muchos intentos y no funcionó nada. Entonces al pasar a la 499 tuve que pasar a la versión 3.55 Knife. La pueden encontrar en internet, les va a ayudar mucho. Tienen que intentar bastantes veces. A veces no funciona la primera, pero eso funciona. Después de esta versión 3.55 le pasé la versión 3.55 OFW, o sea, la versión oficial que se consigue por internet. Y después de esta versión, pues fue muy sencillo. Teníamos dos posibilidades. Resulta que ya hay un hack, de manera que no necesitamos desbaratar nuestra consola y colocarles las tarjetas para hacer un downgrade. Sencillamente o pasaba a la versión 4.82 CFW o pasábamos a la versión 4.84 CFW. Pero esta versión CFW me gustó mucho, increíblemente, la Overflow. La Overflow hay una versión Overflow que no necesita unidad de Blu-ray. O sea, hace que podemos trabajar con nuestra consola sin tener nuestro Blu-ray puesto. No se necesita, solamente hay que tener los juegos instalados en el disco duro. Ok.
La versión 4.82 también es muy buena. Podíamos, si no queríamos instalar la versión 3.55 o FW, podíamos instalar la versión 3.82 o FW. Ok. Y de aquí pasar a la versión 4.82 CFW a través del hack, donde envían un exploit con un archivo exe. Ok. Eh, Sencillamente lo que hacen es enviar un programa a través de un archivo de Internet Explorer, se ejecuta y en un próximo reinicio ya nos deja instalar cualquier versión CFW que queramos, ¿sí? Les recomiendo mucho la versión 4.84 Overflow no Blu-ray. Ok, esta es mi historia. Estas fueron las cosas que me pasaron. En la 4.89, 4.99 que no podía salir de ahí. Pasé a la 4.99 de Mira la Tijera. Me funcionó muy bien, pero entonces tenía un problema con unos juegos, entonces decidí cambiar a la versión G-Knife y después a la 355 oficial, porque no me dejaba trabajar de ninguna otra manera. Luego pasé a la 382 y luego le hice la secuencia con el exploit. Luego pasé a la versión Overflow no Blu-ray. Ok. Tienen que buscar una versión que diga no Blu-ray. Si no la buscan y no llega a decir no Blu-ray, la consola no les va a funcionar con los juegos. Con ningún juego. De una vez intenta entrar y no entra a los juegos. Tiene que ser una versión no Blu-ray. Esa la encuentran por internet. Realmente esta es muy buena. Ok. Bueno, para hacer todos estos procesos, estos que usted ve acá, de aquí a acá y de acá a acá, se necesitan tener activado en nuestra consola los QFlags. Las QFlags. ¿Qué son las QFlags? Bueno, es técnicamente un programilla de tipo PKG, o sea, un paquete que nos permite abrir otras opciones dentro de nuestro PlayStation. Si no tenemos las QFlags activadas, no podemos hacerlo. Ahora, en un momento les voy a mostrar cómo se activan las QFlags dentro de nuestra consola. Pero por el momento les puedo decir que es un archivo PKG que hay que descargar. Se busca por internet, no pesa mucho, creo que alrededor máximo de 4 megas. Se instala en nuestro pendrive. El pendrive, recuerden que la memoria USB debe estar en formato FAT32. Si no está en formato FAT32, que es el sistema de archivos, nuestra PlayStation jamás no la va a reconocer porque ella está diseñada solamente para recibir archivos FAT32. Más adelante voy a hablarles sobre algunas páginas donde pueden descargar juegos de PlayStation 3 o cualquier consola. Vamos a hablar cómo instalar los juegos dentro de nuestra consola y vamos a hablar cuáles opciones hay para pasar los juegos a nuestra consola. Pues técnicamente yo conozco tres opciones que son: la podemos hacer por USB. Obviamente esta USB tiene una limitante para guardar los juegos. ¿Cuál es la limitante? Pues que como estamos trabajando con la memoria en formato FAT32, no nos permite pasar juegos de más de 4 gigabytes por el sistema de archivos. Si intentas guardar un archivo de más de 4 gigas en una memoria que tenga un sistema de archivo de FAT32, no te lo va a permitir. Ok. Ok, la otra opción es a través de un router. A través de un router. Esta opción es muy buena, aunque a veces no me gusta mucho porque se demora un poco la transferencia. Porque tendríamos nuestro router acá. Esta sería nuestra PC y esta sería nuestra consola. Entonces, la computadora se comunica al router y vía router se envía los datos a nuestra consola de PlayStation. Ok. Me parece que es demasiada vuelta, pero
también funciona. Otra manera es directamente desde nuestra PC hacia nuestra consola. Ok. Ambos procesos se realizan con un cable de red. Ok. Cable de red para ambos procesos. Ok, esto solamente sería con la memoria y esto es con cables de red. Estos dos permiten montar archivos más grandes de 4 gigas. Recuerden que un juego puede pesar hasta 30 gigas y más gigabytes, pero dentro de esos muchos archivos que tiene el juego pueden haber un archivo mínimo, pueden haber más de 4 gigas, puede pesar hasta 11 gigabytes ese archivo. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta, si no se pueden quedar ahí y perderían un buen juego y no sabrían ni cómo meterlo dentro de la consola. Ok, eso no tiene ningún problema. Trato de que sea lo más gráfico para que lo puedan entender. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a hablar de cómo transferir los archivos a la consola. Ya hablamos de que no necesitamos nuestra unidad de Blu-ray. Ahorita en un momento también voy a cambiar el disco duro de la consola. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un disco de 1 terabyte porque tiene uno de 320 y ya no me da capacidad para meterle más juegos. Vamos a instalar esto, la versión Overflow de una vez. Les voy a mostrar cómo se hace. No es muy complicado, pero en el camino lo vamos viendo. Luego vamos a instalar QFlags. Vamos a ver cómo funcionan las QFlags que tenemos que tener activo para poder trabajar. ¿Qué otra cosa? Eso, solamente eso. Espero que les sirva y que les sirva de mucho para que ustedes puedan trabajar en sus consolas. Recuerden que los QFlags son para activar opciones que tiene nuestra consola aparte. Este QFlags lo que queremos solamente es tocar un detallito para que lo tengan en cuenta desde ahora. Resulta que cuando intentamos meterle nuestra memoria para pasar de esta versión a esta, muchas veces no nos lo deja y nos dice que por una restricción, que porque la versión no es la misma, que tiene que ser superior o que no puede ser anterior a esa versión. Pues sencillamente ese QFlags lo que hace es crear como una segunda USB o un segundo archivo firmware dentro de nuestra memoria en la consola para que arranque por ese lado como obligado, ¿sí? Obligado o reprogramado. Entonces él no va a arrancar pensando que esta versión no es compatible para él o la versión 482 o las 355 Knives, sino que va a pensar que sí es compatible esta versión y no va a dejar de sacar ese error que siempre nos sale, que necesitamos una versión posterior o la misma en la que estamos. Entonces eso es lo que pasa con el QFlags que nosotros vamos a activar. ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar un poco también sobre Multiman. Pues realmente yo no sé mucho de Multiman. Las cosas que yo estoy explicando son cosas que me han pasado a mí y que me parece muy bueno divulgar. El Multiman me parecería muy bueno que pues, antiguamente yo lo que hacía era que entraba a Multiman, cargaba el juego, me salía del juego, salía al XMB de la PlayStation y me tocaba subir hasta donde estaba la parte del Blu-ray y arrancar el juego desde ahí. Pues sencillamente lo único que tenemos que hacer es entrar a Multiman y en Multiman directamente cargamos el juego y entramos directamente al juego. Ok, espero que no se me pase ningún detalle de todo esto que voy a hablar. Eh, pues manos a la obra, vamos a continuar. Voy a ensamblar nuestra PlayStation para que se den cuenta. Voy a cambiarle el disco duro. Como pueden ver, es un disco duro de 320 gigas. Por aquí dice tratar de manejar discos duros de 5400 revoluciones. Aunque dicen algunas personas que de 7200 también es bueno. Igual pues funcionan. 320 gigas, ahora no los veo. Me perdí. Mira, aquí dice 320. Creo que esos son los gigas, pero este era de 320. Ok.
Pues mira, tengo un nuevo disco duro. Este es. Dice que es de 1000 gigas. Ok. Este decía que este manejaba 700 miliamperios. Requería de 700 miliamperios. Este requiere 850 miliamperios. Ok, amigos, vamos a empezar a instalar este. Lo que tenemos es que sacar esta basecita de aquí. Voy a ir cambiando esto primero. Vamos a quitarle la base primero. Tratar de nunca o minimizar, tratar de tener contacto con los dedos acá. Ok, por cuestiones de protección de estática. Igual pues ya lo estamos manipulando y ok. Vamos a empezar con esto acá, lo ponemos. Eso. Realmente cambiar un disco duro no tiene mucha ciencia. Yo ya tenía anteriormente mi PlayStation en la versión Overflow. Entonces sencillamente lo único que tengo que tener es la versión Overflow en mi memoria. Y como es una versión igual a la que tenía antes, me la va a reconocer sin ningún problema. Bueno, aquí pueden ver el extractor. Vamos a colocar los tornillos de la consola en este lado. Listo. Ya ensamblamos aquí. Nuestro cable está aquí. Este cable. Listo, amigos. Esta es la parte de tensión de los 110 voltios. Y aquí la de la señal y los 5 voltios. Aquí tenemos ya listo esto. Bueno, vamos a tapar. Sencillamente, esto es algo muy sencillo. Vamos a tapar la consola. Cabe resaltar que yo ya le hice mantenimiento a la consola, desbaraté todo por dentro y limpié todo. No es solamente pensar que solamente toca limpiar. Hola amigos, nuevamente nos encontramos acá. Vamos a encender nuestra PlayStation, a la cual le acabamos de colocar un nuevo disco de 1 TB. Y como se darán cuenta, ya tiene conectado el extractor. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a energizar consola y le vamos a dar a encender. Bueno, nos recuerden que aquí está en el número 3. Ok.
Bueno, como él tiene un nuevo disco y en ese disco no están instaladas las configuraciones en el firmware de la PS3, obviamente él cuando arranque va a decir que hay que conectar un mando. Él no va a reconocer el mando directamente si yo oprimo acá el botón PS. Miren, ahí empieza a buscar, no lo va a reconocer. Él requiere que se conecte un cable mediante USB. Aquí está el cable 2.0 es este conector, para que lo tengan siempre en cuenta. No sé si lo alcanzan a ver desde ahí. Bueno, este es 2.0. Este va conectado en esta ranura de nuestro control. Ok, entonces vamos a conectarlo. Listo, ya está conectado. Tan pronto lo conectemos, oprimimos acá y él tiene que arrancar. No funciona, ya lo oprimí PES. No. Parece que conectaron el otro puerto. Ok, yo lo conecté en el puerto, en el de abajo, es en el de arriba, el que está más cerca de las luces. Ok, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a oprimir nuevamente el mando. Listo, ya ahí está. Dice, el software del sistema no puede ejecutar correctamente. Entonces, obviamente dice que hay que conectar una actualización 484 o superior. Listo. Entonces, en ese caso hay que conectar una memoria USB, que es la que tenemos aquí con el firmware del que ya habíamos hablado. Entonces procedemos a conectarla. Ok, ahí está. Ahí dice que lo que hay que oprimir es Start y Select al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Start, Select al mismo tiempo. Dejamos oprimido. No está funcionando. No. Bueno, al parecer no nos lo quiere reconocer por este puerto USB. Nos está exigiendo el otro. Ah, no, ya sé qué pasó. Hay que conectarlo por este lado. Cuando movemos eso, entonces hay que volver a oprimir el botón de PS. Ya de una vez él reconoció uno de los puertos. Y ahí sí volvamos y conectamos la memoria USB. Ok. Y ahora sí oprimimos los dos al tiempo. Ahí está. Ahí dice comprobando, por favor espere. Entonces hay que esperar a que él compruebe el disco. Después de terminar la comprobación, él va a decir que hay un nuevo disco o que hay que formatear el disco. Entonces que se aperte toda la información, porque él tiene que formatear el disco al formato archivo de la PlayStation 3, que es un formato especial. Entonces hay que esperar un momento ahí. Cuando termine, pues va a pasar el proceso. Entonces dice, la partición del sistema almacenamiento se formateará, lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces lo que va a hacer formatear el disco duro. Primero, antes de la instalación. Cuando el disco duro se encuentra en buen estado, él va a salir ese mensaje. Cuando el disco duro está en mal estado, de una vez dice cargando. Y cuando dice cargando, vuelve y inicia. Y vuelve cuando arranca el PlayStation, vuelve y dice que le falta el sistema operativo, el firmware. Y vuelve y empieza y vuelve y hace el mismo proceso cada vez. Eso quiere decir que el disco duro está dañado, hay que cambiarlo. Porque siempre que usted meta un disco duro nuevo, él le va a hacer esto. Entonces hay que oprimir durante 5 segundos Start Select. Entonces vamos a oprimir Start Select nuevamente, los dos al tiempo, durante 5 segundos y esperamos. Listo, arrancó. Comprobando. Nuevamente hay que esperar un rato, pero él va a salir de ahí. Va a estar cargando. Mientras ocurre esto, pues vuelvo y les comento. Esta es una PlayStation Sage K01. Se le quitó la unidad de Blu-ray.
se le instaló un extractor. Obviamente no está extrayendo de adentro, sino está tomando de afuera hacia adentro. Ahí dice formateando hasta el 100%. En algunos casos va a salir formateando y vuelve y arranca a formatear y vuelve y arranca el sistema operativo a formatear otra vez. Eso quiere decir que el disco duro está averiado, entonces hay que cambiarlo. Ahí se ve la luz que está funcionando perfectamente. Esa es la luz del procesador o del disco duro en algunos casos. Tener en cuenta que hay que tener un cable para conectar la PlayStation. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, después de todo esto vamos a instalar dentro de la memoria, dentro de nuestra PS, los flags, para explicarles cómo sería el sistema para cambiar de el firmware 4.99 al 9.99 o para regresar de un firmware un tipo reboot al 355 QEMU. Ya les había comentado anteriormente, entonces para que estén muy pendientes del tutorial. Ahorita vamos a instalar unos juegos. Te voy a explicarlo a través de 3 procedimientos. Obviamente no voy a hacer los 3 procedimientos, pero les voy a explicar cómo son más o menos, entonces para que puedan entender. El que me pareció más fácil y más práctico, pues obviamente es el USB, pero el USB pues obviamente porque la memoria está en un sistema de archivo que no permite archivos de más de 4 gigas, va a ser un problema. Entonces vamos a hacerlo de PC a PlayStation. Ok, bueno, ahí ya está arrancando. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ahí dice. Entonces esta es la versión de la que ya habíamos hablado, que no tiene Blu-ray. Ok, la versión número 6484. Entonces dice que hay que oprimir en el mando inalámbrico el botón PES. Entonces vamos a oprimir el botón PES. Listo, comprobando los datos de actualización. Él aún ahí no ha empezado a actualizar, solamente está mirando la información que hay dentro de la memoria. Si llega a pasar algo, nos va a salir de ahí. Hay que siempre comprobar que la información esté totalmente bien. Ok, ahí vamos bien. Entonces vamos a empezar a manejar desde aquí el control. Ok, nos movemos hacia los lados, aceptar los acuerdos de usuario, claro. Apaga el sistema, aceptar. Listo, empezó la operación de instalación. En algunos casos él va a decir que está instalando y llega y se va a quedar en 99 o en 98 y no va a pasar de ahí. El disco duro está averiado en ese caso, hay que cambiarlo para que lo tengan siempre en cuenta, si no les va a dar muchos problemas. Ahí solamente vamos a esperar hasta que llegue hasta el 100% y esperamos.